Si te apasiona el salseo de tus famosos favoritos, suscríbete y dale like para noticias actualizadas cada día. Ahora, empecemos. En las últimas horas, el nombre de Ana María Aldón ha comenzado a circular con una intensidad poco habitual incluso para alguien acostumbrado al foco mediático. No se trata de una aparición televisiva polémica ni de una exclusiva cuidadosamente filtrada, sino de algo más inquietante: su ausencia. Una desaparición, al menos en el sentido mediático y público, que ha despertado preguntas, especulaciones y, como no, una buena dosis de dramatismo en tertulias y redes sociales. Sin embargo, conviene poner orden en el caos informativo, porque no todo lo que se dice responde a hechos comprobados, y en un contexto así es fácil que la preocupación legítima se mezcle con teorías que rozan lo novelesco. Todo comenzó de forma aparentemente banal. Una figura pública que deja de publicar en redes sociales durante unos días no debería ser noticia, pero cuando esa figura ha estado en el centro de múltiples debates, entrevistas y exposiciones constantes, el silencio adquiere otro significado. Es como si alguien apagara de repente un foco en mitad de una obra teatral. El público no sabe si forma parte del guión o si algo ha fallado detrás del escenario. Y en este caso, el público, o mejor dicho, la audiencia, ha reaccionado con una mezcla de curiosidad y alarma. Los primeros rumores surgieron en programas de actualidad del corazón, donde el silencio rara vez se interpreta como simple descanso. Algunos colaboradores insinuaron que podría tratarse de una retirada estratégica, una forma de proteger su intimidad tras una etapa especialmente intensa en lo personal. Otros, más inclinados al dramatismo, hablaron de conflictos internos, tensiones acumuladas o incluso decisiones radicales. Y, por supuesto, no faltó quien, con gesto grave y tono de confidencia, asegurara tener información de primera mano que nunca terminaba de concretar. Es curioso cómo funciona la maquinaria mediática en estos casos. Basta con una ausencia para que se construya un relato casi épico en torno a ella. Se analizan publicaciones antiguas, se revisan gestos, se reinterpretan palabras dichas meses atrás como si fueran pistas de un misterio mayor. Es una especie de arqueología emocional donde cada detalle se convierte en una posible clave. Y, en medio de todo eso, la persona real queda difuminada, sustituida por una versión casi ficticia de sí misma. Pero si dejamos a un lado el ruido y tratamos de observar la situación con cierta serenidad, aparecen explicaciones mucho más plausibles. La vida pública, especialmente en el ámbito televisivo, puede ser extraordinariamente exigente. No solo implica estar presente físicamente, sino también emocionalmente disponible para el juicio constante de los demás. Cada palabra se analiza, cada gesto se amplifica, cada silencio se interpreta. En ese contexto, tomarse un respiro no es solo comprensible, sino casi necesario. Imaginemos por un momento lo que supone vivir bajo esa presión. No se trata simplemente de salir en televisión o conceder entrevistas. Es mantener una narrativa continua sobre uno mismo, una especie de personaje que debe ser coherente, interesante y, en cierto modo, consumible. Cuando esa narrativa se vuelve demasiado intensa, cuando las líneas entre lo personal y lo público se desdibujan, es lógico que surja la necesidad de retirarse, aunque sea temporalmente. Algunas fuentes cercanas, siempre con la cautela que exige este tipo de información, han apuntado precisamente en esa dirección. No se hablaría de una desaparición en sentido literal, sino de una desconexión voluntaria. Un intento de recuperar espacio, de redefinir límites, de volver a un lugar donde la identidad no esté constantemente mediada por la opinión ajena. Es una explicación mucho menos espectacular que las teorías conspirativas, pero también mucho más humana. Claro que esta versión tiene un problema: no genera titulares tan llamativos. Decir que alguien ha decidido tomarse un tiempo para sí mismo no provoca el mismo impacto que insinuar conflictos ocultos o situaciones dramáticas. Y en un entorno donde la atención es un recurso escaso, el dramatismo suele imponerse a la prudencia. Es una dinámica conocida, casi inevitable, pero no por ello menos problemática. Mientras tanto, en redes sociales, la situación ha seguido su propio curso. Los mensajes de preocupación conviven con comentarios irónicos, teorías elaboradas y, en algunos casos, auténticas narraciones dignas de una serie de suspense. Hay quien ha llegado a construir cronologías detalladas, relacionando eventos aparentemente inconexos como si formaran parte de un plan mayor. Es un fenómeno fascinante desde el punto de vista sociológico, la necesidad de llenar el vacío informativo con historias,
incluso cuando esas historias no tienen una base sólida. En medio de ese torbellino, el humor ha encontrado también su espacio, aunque siempre bordeando esa línea delicada entre lo ligero y lo inapropiado. Algunos comentarios juegan con la idea de que, en realidad, todo forma parte de una estrategia perfectamente calculada, como si la ausencia fuera la forma más efectiva de generar presencia. Es una paradoja interesante. Desaparecer para ser más visible. Y aunque suene exagerado, no es una idea completamente ajena al funcionamiento del mundo mediático. Sin embargo, más allá de las interpretaciones, hay un elemento que conviene no perder de vista: la realidad de la persona. Detrás de la figura pública hay alguien con necesidades, emociones y límites. La exposición constante puede resultar abrumadora, y la decisión de retirarse, si es que eso es lo que ha ocurrido, puede ser simplemente una forma de cuidado personal. En ese sentido, la máxima preocupación que algunos titulares proclaman podría ser, en realidad, una proyección más que un reflejo de la situación real. También es importante considerar el contexto más amplio. En los últimos años, se ha hablado mucho sobre la salud mental en el ámbito público, sobre la necesidad de establecer límites y de normalizar el descanso. Figuras de distintos ámbitos han compartido sus experiencias, contribuyendo a un cambio gradual en la percepción social. En ese marco, una ausencia temporal no debería interpretarse automáticamente como algo alarmante, sino como una posible señal de autoconciencia. Aún así, la incertidumbre sigue siendo un terreno fértil para la especulación. Mientras no haya una confirmación clara, cada hipótesis encuentra su espacio. Es como un rompecabezas al que le faltan piezas. Cada uno intenta completarlo a su manera, aunque el resultado final sea diferente en cada caso. Y en ese proceso, la línea entre información y narrativa se vuelve cada vez más difusa. Lo que resulta especialmente llamativo es la rapidez con la que se construyen certezas a partir de indicios mínimos. Un comentario ambiguo, una ausencia prolongada, una mirada interpretada de cierta forma. Todo se convierte en material para elaborar conclusiones que, en muchos casos, se presentan como hechos. Es un recordatorio de lo fácil que es confundir percepción con realidad, especialmente en un entorno donde la información circula a gran velocidad. Si hay algo que esta situación pone de manifiesto, es la relación compleja entre las figuras públicas y su audiencia. Existe una especie de contrato implícito. El público recibe acceso a la vida de la persona, y a cambio desarrolla una sensación de cercanía, incluso de conocimiento. Pero ese conocimiento es parcial, mediado, construido. Y cuando se rompe la continuidad, cuando la persona deja de estar presente, surge una sensación de desconcierto que se traduce en preguntas, en inquietud y en ocasiones, en dramatización. En última instancia, quizá la cuestión no sea tanto por qué ha desaparecido, sino porque necesitamos una explicación inmediata. El silencio, en sí mismo, puede ser simplemente eso, silencio. No todo requiere una narrativa elaborada, no todo encierra un misterio profundo. A veces, la explicación más sencilla es también la más probable, aunque no sea la más atractiva desde el punto de vista mediático. Mientras tanto, la situación sigue abierta, y la expectativa permanece. Es probable que en algún momento haya una reaparición, una declaración, una explicación que ponga fin a las especulaciones. Y cuando eso ocurra, es posible que la realidad resulte mucho menos dramática de lo que algunos han imaginado. Suele ser así. La vida real rara vez alcanza el nivel de intensidad que le atribuimos desde fuera. Hasta entonces, lo más razonable es mantener cierta distancia crítica, evitar conclusiones precipitadas y recordar que, detrás de cada titular llamativo, hay una historia que merece ser tratada con respeto. Porque, al final, la verdadera última hora no siempre es la más ruidosa, sino la más cercana a la realidad, aunque esa realidad sea, sencillamente, que alguien ha decidido tomarse un tiempo lejos del foco, porque, si uno se detiene en ese último punto, esa posibilidad de que todo se reduzca a una decisión personal de apartarse del foco. Empieza a abrirse un abanico de matices que rara vez se exploran con calma en el entorno mediático. La idea de que alguien, especialmente alguien como Ana María Aldón, decida retirarse momentáneamente no encaja bien con el ritmo acelerado de la información actual. Es casi como si el sistema no estuviera preparado para aceptar el vacío como respuesta válida. Ese vacío, sin embargo, no es un espacio neutro. Se llena rápidamente de interpretaciones. Y cuanto más tiempo permanece sin una explicación oficial, más densas se vuelven esas interpretaciones. Es como una habitación en la que alguien ha dejado de hablar.
Al principio hay silencio, luego susurros, después teorías, y finalmente alguien asegura haber entendido todo perfectamente, aunque nadie haya dicho nada nuevo. En ese contexto, es interesante observar cómo se construyen las narrativas alternativas. Por ejemplo, hay quienes sostienen que una retirada así no puede ser casual. Argumentan que, en un entorno donde cada movimiento suele estar calculado, desaparecer equivale a enviar un mensaje. ¿Pero qué mensaje exactamente? Ahí es donde las hipótesis empiezan a divergir. Para algunos, podría tratarse de una forma de marcar distancia respecto a situaciones recientes. Para otros, una estrategia para redefinir su imagen pública. Y luego están quienes, con un toque casi detectivesco, buscan patrones en detalles mínimos, como la frecuencia de publicaciones anteriores o el tono de sus últimas intervenciones. Lo curioso es que, cuanto más se analiza, más parece alejarse uno de la posibilidad más simple. Es una especie de resistencia a aceptar que, a veces, no hay un gran motivo oculto. Como si la ausencia de complejidad resultara, en sí misma, sospechosa. Y ahí es donde entra ese humor sutil que se cuela en algunas conversaciones. La idea de que, en el fondo, la única conspiración podría ser que no hay conspiración alguna. Una hipótesis que, paradójicamente, suele ser la menos popular. También merece atención la forma en que se reinterpreta el pasado reciente a la luz de esta ausencia. Comentarios que en su momento pasaron desapercibidos adquieren ahora un nuevo significado. Gestos aparentemente neutros se revisan como si fueran indicios de algo mayor. Es un proceso casi inevitable, pero también profundamente subjetivo. Cada observador proyecta sus propias expectativas, sus propias intuiciones, construyendo una versión de los hechos que, aunque coherente en su lógica interna, no necesariamente coincide con la realidad. En este punto, resulta útil recordar que la exposición mediática no solo muestra, sino que también oculta. Lo que se ve es una selección, una narrativa editada. Y lo que no se ve, los momentos de duda, de cansancio, de necesidad de desconexión, queda fuera del encuadre. Por eso, cuando alguien desaparece de ese encuadre, lo que realmente desaparece es la versión pública, no necesariamente la persona en sí. Y esa distinción, aunque evidente, a menudo se pasa por alto. Hay además un elemento humano que tiende a diluirse entre tanto análisis: la capacidad de decidir parar. En un entorno que premia la presencia constante, la decisión de retirarse puede interpretarse casi como un acto de rebeldía. No una rebeldía estridente, sino silenciosa. Una forma de decir hasta aquí sin necesidad de explicaciones inmediatas. Y, aunque desde fuera pueda parecer desconcertante, desde dentro puede ser simplemente necesario. Por supuesto, esta lectura más serena convive con otras mucho más intensas. No falta quien imagine escenarios más complejos, donde la ausencia se convierte en el síntoma de algo mayor. Es el efecto amplificador de la incertidumbre. Cuanto menos se sabe, más se imagina. Y en ese terreno, la línea entre lo plausible y lo improbable se vuelve difusa. Sin embargo, incluso dentro de esas interpretaciones más elaboradas, hay un punto en común: la necesidad de encontrar sentido. La ausencia, por sí sola, resulta incómoda. Es un espacio abierto que invita a ser llenado. Y en ese proceso, cada uno aporta su propia pieza, construyendo un mosaico que, visto en conjunto, dice tanto sobre quienes lo crean como sobre la persona en el centro de la atención. Mientras tanto, el silencio sigue ahí, inalterable, casi ajeno a todo lo que se dice sobre él. Y en ese silencio, quizá, se encuentra la clave más sencilla de todas: que no todo lo importante ocurre bajo el foco, y que a veces, la historia más relevante es precisamente la que no se está contando en voz alta. Y ese silencio, lejos de ser un simple hueco en la narrativa, empieza a comportarse casi como un elemento activo dentro de ella. No es solo la ausencia de palabras, sino una especie de presencia invisible que condiciona todo lo que se dice alrededor. Cada comentario, cada especulación, cada análisis parece girar en torno a ese punto central que, paradójicamente, no ofrece información nueva. Es como intentar describir una figura a partir de su sombra. Cuanto más se observa, más detalles se creen ver, aunque la fuente real permanezca fuera de alcance. En el caso de Ana María Aldón, esta dinámica se intensifica por su trayectoria reciente. No se trata de alguien que haya mantenido siempre un perfil bajo, sino de una figura que ha participado activamente en el espacio público, compartiendo aspectos personales, opiniones y momentos que han alimentado el interés mediático. Por eso,
Cuando esa presencia se interrumpe, el contraste resulta más llamativo. No es solo que falte información nueva, es que se ha interrumpido una continuidad a la que el público se había acostumbrado. Ese acostumbramiento es clave para entender la reacción. Cuando una figura pública mantiene una cierta regularidad en su exposición, se genera una expectativa implícita. No es una obligación formal, pero sí una especie de hábito compartido entre quien comunica y quien observa. Y cuando ese hábito se rompe, la sensación no es simplemente de cambio, sino de desconcierto. Es como si una rutina diaria se alterara de repente sin explicación. El hecho en sí puede ser menor, pero la percepción de extrañeza es inmediata. A partir de ahí, el análisis se vuelve casi automático. Se revisan los últimos momentos visibles, buscando señales que, en su momento, no parecían especialmente relevantes. Una frase con un tono ligeramente distinto, una expresión menos habitual, una ausencia puntual que ahora se interpreta como el inicio de algo más grande. Es un proceso retrospectivo que tiene algo de reconstrucción narrativa, donde el presente condiciona la lectura del pasado. Sin embargo, hay un aspecto particularmente interesante en este tipo de situaciones: la tendencia a sobreinterpretar la coherencia. Es decir, asumir que todo lo que ocurre debe encajar en una lógica clara y definida, como si se tratara de una historia escrita con un propósito concreto. Pero la realidad, incluso la de las figuras públicas, rara vez sigue un guión tan ordenado. A veces, las decisiones son más simples, más inmediatas, menos cargadas de simbolismo de lo que se les atribuye desde fuera. En ese sentido, el silencio puede ser simplemente eso, una pausa que no necesita ser traducida. Pero claro, aceptar esa idea implica renunciar a la construcción de un relato más elaborado, y eso no siempre resulta satisfactorio. El ser humano tiende a buscar patrones, a conectar puntos, a transformar fragmentos en historias completas. Y cuando los datos son escasos, la imaginación ocupa el espacio restante. Es aquí donde aparece ese matiz de humor contenido que, sin romper el tono serio, introduce una cierta distancia crítica. Porque, si se observa con detenimiento, algunas de las interpretaciones que circulan tienen una complejidad casi cinematográfica. Se establecen relaciones entre eventos separados en el tiempo, se atribuyen intenciones estratégicas a gestos cotidianos, y se construyen hipótesis que, aunque ingeniosas, pueden estar muy lejos de la realidad. No deja de ser curioso cómo, en ausencia de información, la narrativa puede volverse más sofisticada que los hechos mismos. Al mismo tiempo, esa sofisticación revela algo importante sobre el entorno en el que se produce. No es solo una cuestión individual, sino colectiva. La manera en que se reacciona ante la ausencia dice mucho sobre las expectativas, las dinámicas y las prioridades del espacio mediático. En un contexto donde la visibilidad constante es la norma, la invisibilidad temporal se percibe casi como una anomalía que necesita ser explicada. Pero quizá lo más revelador sea la dificultad para aceptar que no todo tiene que ser compartido en tiempo real. La idea de que una persona pueda decidir no comunicar, no aparecer, no explicar, entra en tensión con una cultura que valora la inmediatez y la transparencia continua. Y sin embargo, esa decisión puede ser, en muchos casos, una forma de recuperar el control sobre la propia narrativa. Porque, al final, la narrativa pública no es solo lo que se muestra, sino también lo que se decide no mostrar. Y en ese equilibrio entre presencia y ausencia, entre exposición y retirada, se construye una imagen que nunca es completamente fija. La desaparición momentánea, en este sentido, no sería tanto una ruptura como una variación dentro de ese proceso continuo. Mientras tanto, el entorno sigue reaccionando, adaptándose, reinterpretando. Cada nuevo comentario añade una capa más a una historia que, en esencia, sigue girando en torno a lo desconocido. Y en ese giro constante, el silencio mantiene su papel central, no como un vacío que deba ser llenado a toda costa, sino como un elemento que, precisamente por su indefinición, permite que existan múltiples lecturas al mismo tiempo, y en esa coexistencia de múltiples lecturas, lo que empieza a perfilarse no es tanto una respuesta definitiva como una especie de espejo colectivo. Cada interpretación refleja, en mayor o menor medida, la forma en que se entiende la exposición pública, el derecho a la intimidad y, sobre todo, la relación entre expectativa y realidad. Porque cuanto más se observa ese silencio, más evidente resulta que no solo habla de Ana María Aldón, sino también de quienes intentan descifrarlo. Hay un punto especialmente revelador en este proceso:
la manera en que se construye la sensación de urgencia. Expresiones como última hora o máxima preocupación no describen necesariamente un hecho verificable, sino una percepción amplificada. Es una especie de eco que se retroalimenta. Alguien plantea una duda, otro la intensifica, un tercero la presenta como una alerta, y en cuestión de poco tiempo se ha generado una atmósfera que parece exigir una explicación inmediata, aunque no exista un elemento concreto que la justifique. Ese mecanismo no es nuevo, pero sí particularmente visible en situaciones como esta. La ausencia se convierte en un detonante perfecto porque no ofrece resistencia, no hay declaraciones que matizar, no hay imágenes que contrastar, no hay datos que ordenar. Solo hay silencio. Y el silencio, en un entorno acostumbrado al flujo constante de información, actúa casi como una anomalía que necesita ser corregida mediante narrativas. Es en ese punto donde empieza a surgir una especie de lógica interna en los discursos que se generan. Se establecen premisas, se desarrollan conclusiones, se conectan elementos que, aunque reales por separado, no necesariamente están relacionados entre sí. Es como construir un puente con piezas que encajan bien visualmente, pero que no siempre comparten una base sólida. Y sin embargo, una vez construido, ese puente resulta convincente para quienes lo observan desde cierta distancia. Al mismo tiempo, hay una tendencia interesante a personalizar la interpretación del silencio. Es decir, a asumir que ese silencio está dirigido a alguien o a algo en particular. Algunos lo ven como una respuesta indirecta a situaciones previas, otros como una forma de evitar conflictos, y no falta quien lo interprete como una estrategia de comunicación en sí misma. Pero todas esas lecturas comparten un elemento común: atribuyen intención a algo que, desde fuera, no se puede confirmar. Esa atribución de intención es clave. Permite transformar la ausencia en mensaje, el silencio en discurso. Y una vez que se ha dado ese paso, el análisis se vuelve mucho más complejo, porque ya no se trata solo de observar lo que ocurre, sino de interpretar lo que podría significar. Es un terreno resbaladizo, donde la línea entre análisis y especulación se vuelve cada vez más fina. En medio de todo esto, aparece un fenómeno curioso: la normalización de lo extraordinario. Es decir, la tendencia a asumir que cualquier comportamiento fuera de lo habitual debe tener una causa igualmente extraordinaria. Pero si se invierte la perspectiva, también podría plantearse lo contrario: que lo extraordinario sea, en realidad, la exposición constante, y que la retirada puntual sea simplemente un retorno a un estado más natural. Este cambio de enfoque, aunque sencillo en apariencia, tiene implicaciones importantes. Obliga a replantear la idea de desaparición. Porque desaparecer, en este contexto, no implica dejar de existir, sino dejar de ser visible en un determinado espacio. Y esa distinción, aunque básica, suele diluirse en el lenguaje mediático, donde la visibilidad se convierte casi en sinónimo de presencia. A partir de ahí, el silencio adquiere otra dimensión. Ya no es solo la falta de información, sino una forma de delimitar el espacio propio. Un recordatorio de que la exposición no es un estado permanente, sino una elección que puede modificarse. Y aunque desde fuera esa modificación genere desconcierto, desde dentro puede responder a una lógica mucho más simple y directa. Sin embargo, esa simplicidad no suele ser la opción preferida en el análisis colectivo. Hay una cierta inclinación hacia lo complejo, hacia lo que permite construir relatos más elaborados. Y en ese sentido, el silencio funciona casi como un lienzo en blanco. Cada uno puede proyectar en él la historia que considera más plausible, más interesante o incluso más coherente con sus propias expectativas. Lo que resulta especialmente llamativo es cómo esas proyecciones pueden llegar a adquirir una apariencia de consenso. No porque estén basadas en hechos verificables, sino porque se repiten, se comparten y se refuerzan mutuamente. Es un proceso gradual, donde la repetición genera familiaridad, y la familiaridad, a su vez, puede confundirse con certeza. Aún así, en medio de ese entramado de interpretaciones, el silencio original permanece inalterado. No se amplía, no se reduce, no se adapta a las narrativas que se construyen a su alrededor. Es, en cierto modo, el único elemento estable en toda la situación. Y precisamente por eso, también es el más difícil de aceptar. Porque aceptar el silencio implica convivir con la incertidumbre. Y la incertidumbre, aunque inevitable en muchos aspectos de la vida, no siempre resulta cómoda. De ahí la necesidad de llenarla, de estructurarla, de darle forma a través de historias que,
aunque no sean definitivas, permiten reducir esa sensación de indefinición. Pero quizá, en este caso, el verdadero ejercicio no consista en encontrar una respuesta inmediata, sino en observar cómo se construyen esas respuestas en ausencia de información. Entender no solo qué se dice, sino por qué se dice, cómo se dice y qué revela sobre el contexto en el que surge. Porque, al final, el silencio no solo oculta una posible explicación, sino que también expone, de manera indirecta, las dinámicas de quienes intentan interpretarlo.